Muy buenas tardes. Hoy con una persona extraordinaria, un hombre valiente, un hombre que ha hecho un gran recorrido como pocos, y él es Francisco Fortuño, un hombre español que viaja por el mundo y que atiende a miles de hombres para acompañarles en ese proceso de evolución de la conciencia. Así que bienvenido y gracias por estar aquí, Francisco. Hola Juan Carlos, muchas gracias a ti. Estoy feliz de compartir este ratito contigo. Bueno, vamos a estar aquí como 40 minutos, 45 minutos. Luego habrá un espacio para preguntas. Lamentablemente esta entrevista se está grabando previamente, pero contamos contigo y al final es muy posible que puedas atender las preguntas que el público necesite hacerte. Así que luego tal vez tengas otra camisa diferente a la que hoy tienes, pero es por esta razón, porque no podías grabarla en el momento en el que vamos a emitirla. Así que gracias también por hacer ese esfuerzo de estar a disposición, ¿de acuerdo? Sí, buenísimo. Bueno, Francisco, hoy tenemos aquí a una persona que, bueno, entiendo que está en su propósito, Francisco, porque lo que tú haces no existe en ninguna carrera, en ningún grado, en ninguna universidad. Existe un grado de hombres, de masculinidad. Entonces, para llegar aquí, para que hoy estés haciendo lo que haces, entiendo que tienes una historia, Francisco, una historia que viene de tu niñez. Y antes de adentrarnos en qué haces, sí que me gustaría conocerte. Me gustaría, porque para mí es importante saber cuál es la historia de cada uno de nosotros. Todos tenemos una historia. Yo tengo las mías, tengo mi propia historia y bueno, yo la cuento. Entonces, para mí, para que la audiencia conozca a Francisco, antes de adentrarnos en qué es lo que haces ahora, me gustaría preguntarte, por ese Francisco niño, ¿quién era ese niño? ¿Dónde vivió? ¿Dónde nació? ¿Cómo se crió ese niño? Bueno, qué bonito que me hagas esa pregunta, Juan Carlos, y además en este lugar, porque ahora mismo estoy en el apartamento de la playa, cerquita de Valencia, donde pasaba todos los veranos, que era yo creo que mi lugar donde más feliz he sido, ¿no? Yo de pequeño, la verdad, fui un niño muy feliz, con una infancia bastante normal y con una familia, pues unos papás que se querían, al menos en aquella época, luego quizás un poco más tarde no tanto, Ajá. con una hermana 3 años mayor, un niño que me encantaba el fútbol, era apasionado de jugar a fútbol todo el tiempo. Aquí justamente debajo del apartamento hay un campo, ¿no? Una pista de fútbol sala y yo me pasaba el día jugando y jugando ahí, me pasaba el tiempo también en la playa con mi padre, cogiendo cangrejos, bañándome, haciendo castillos de arena. Al menos esa era, yo tenía dos vidas, ¿no? La vida de verano, de junio a septiembre, y luego la vida de invierno en la ciudad de Valencia, donde también, la verdad, tuve una infancia muy tranquila, sin ningún trauma muy grave, sin ningún problema muy grave. La verdad que estoy muy agradecido por eso y creo que también en mi proceso justamente me he visto bastante beneficiado por eso, ¿no? Incluso en los años pues ya más mayor, ¿no? Buscando, pues cuando he hecho terapias, he hecho todo el trabajo personal que iba haciendo en los últimos años, a veces yo me decía a mí mismo, porque veía a otras personas, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿será que yo no tengo un trauma tan grande o es que no he ido lo suficientemente profundo, ¿no? Y obviamente tengo mis cosas y las he ido trabajando, pero realmente tuve mucha suerte de tener un entorno amoroso que me cuidaba, unos padres que hicieron lo mejor que pudieron, obviamente cometieron errores como todos y quizás gracias a esos errores pues he tenido que hacer yo luego mi propio trabajo, ¿no? De sanación, de crecer, de evolucionar y de seguir hacia adelante. Pero la verdad tuve una infancia muy bonita, muy feliz y muy contento. Vale, o sea, tu infancia es la de la que todo niño desea, sus padres acompañando, casa en la playa, zona de verano, zona de trabajo de vida cotidiana. Bueno, entonces vamos a ver, en la adolescencia, un niño feliz se encuentra con la adolescencia y algo tiene que cambiar en ti, Francisco. ¿Qué pasa ahí? Fíjate que hay algo interesante ahí. Cuando me estabas hablando antes, pensé que, por ejemplo, hubo un cambio en mí, ¿no? Hasta los 13, 14 años, cuando estaba aquí en este lugar en el apartamento de verano, pasaba mucho tiempo con chicas también. Cuando no estaba jugando a fútbol, que era con hombres, con chicos, pasaba mucho tiempo con niñas. Sin embargo, a los 13, 14, 15 años empecé a formar pues un grupo, ¿no? Con amigos, con hombres, y pasábamos mucho más tiempo con hombres. Y ahí hubo un cambio, ¿no? También tuve una adolescencia, yo creo que bastante feliz, estudiando en el instituto, pues con algunos problemillas con las asignaturas que no me gustaban, pero por suerte creo que era
bastante inteligente y haciendo el mínimo era capaz de salir adelante, de aprobar, aunque fuera a última hora, en el último momento, ¿no? En la última evaluación, justamente intentando no suspender ninguna asignatura para el verano y poder disfrutarme aquí todo el verano, ¿no? Pero sí hubo ese momento en el que empezamos a ir con hombres y ahí cambió un poquito la situación, ¿no? Porque ahí empezó ya la competitividad, el bullying un poquito, ¿no? El tener que pelear ahí por mostrar quién es el macho alfa, por mostrar quién es el líder del grupo, por hacer quizás cosas que no estaban tan alineadas con mis valores de entonces, pero hacerlas para no sentirme fuera del grupo. Tuve una época pues también, ¿no? Consumiendo algunas sustancias, ¿no? Fumando, pues tomando alcohol, saliendo de fiesta y tomando algún poquito de drogas, ¿no? Aunque realmente siempre tuve como eso dentro del desastre de la adolescencia, ¿no? Y de la vorágine a veces de hacer cosas que realmente si ahora lo pienso digo, Dios mío, esos ángeles de la guarda que teníamos hacían horas extra porque para que no nos pasara nada, aquello tuvimos mucha suerte, pero dentro de eso yo creo que era un niño bastante consciente, ¿no? Y cuando estábamos ya haciendo algo que yo decía, uy, esto es demasiado, yo era el típico que decía, bueno, bueno, pero quizás no hace falta beberse esa última, ¿no? O no hace falta que conduzca justamente el que más ha bebido, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí que recuerdo que fue un tiempo, ahora lo recuerdo como difícil, ¿no? El tener que involucrar en grupos, el sentido de pertenencia, el tener que pretender, especialmente como hombre, ¿no? Yo, por ejemplo, era un niño bastante sensible y tenía que ocultar muchas cosas, ¿no? Así como ejemplo te digo, a mí me gustaba, por ejemplo, la música romántica, me gustaba escuchar a Laura Pausini, a Alejandro Sanz, y yo eso no lo reconocía frente a mis amigos. Recuerdo una vez un amigo que vino a casa y me dijo, uy, ¿tienes un disco de Alejandro Sanz? Y yo, no, no, es de mi hermana, ¿no? Porque no me atrevía a decirlo, ¿no? Incluso otra cosa también, me acuerdo una vez con mis amigos, sería con 11 12 años, era el cumpleaños de un amigo y mis amigos del cole querían ver una peli de Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street. Y a mí me daba un pánico brutal y no me atrevía a decir, mira, es que no la quiero ver, me voy, no quiero, no, la vi, pasé un miedo terrible y pasé años, yo creo, había Toda la escenas vida acordándote de esa peli. toda la vida, no sé, pero muchos años había una escena que atacaba a alguien en un ascensor y yo cada vez que subía al ascensor decía, durante años, ¿no? Fíjate eso, ¿no? Esas máscaras que me tenía que crear para no llorar, para ser fuerte, para estar ahí, ¿no? No mostrando esos sentimientos o esas emociones y creando pues una imagen de macho duro y fuerte que puede con todo, que le gustan mucho las chicas y que puede beber y que puede fumar y que puede hacer todas esas cosas, ¿no? Bueno, ahora lo recuerdo. La verdad, creo que tuve una buena adolescencia dentro de lo que cabe, pero sí que, wow, no, no volvería, la verdad, a esa época. Qué competitividad y qué tensión, ¿no? De tener que estar siempre pretendiendo cosas que a lo mejor no era tanto, ¿no? Sí, Francisco, ¿cuál era tu rol en el grupo? ¿Cuál era tu rol? ¿Era el líder, el antilíder, el que se ocultaba? Bueno, sé, con todo esto, ¿tenías un rol? ¿Sabías definir cuál era tu rol ahí? Yo siempre he sido bastante líder. Por ejemplo, cuando había equipo de fútbol, pues yo era el que elegía el equipo, era el Sí. que hacía el equipo, era el que buscaba a los compañeros. Ya cuando me junté con ese grupo de hombres, yo no era el más mayor, era de los jóvenes, de hecho, entonces pues ya era uno más de la manada, ¿no? Era uno más y seguía a los que eran más mayores, a los que tenían quizás más esa capacidad de liderazgo, ¿no? Pero siempre he sabido adaptarme un poco. Cuando había que liderar, yo podía hacerlo, pero cuando había alguien que era más, no sé, más determinado que yo, pues tampoco me producía un problema, ¿no? Que hubiera otro líder y tener que seguir a alguien. Pero sí he tenido casi siempre como una sensación ahí de que yo me sentía más cómodo cuando estaba en un ambiente creado por mí. Por ejemplo, cuando era mi equipo, ¿no? Y yo elegía quién iba a jugar conmigo o cosas así. Y eso lo he visto luego en mi época adulta también, cómo me ha gustado crear mis propios espacios donde me he sentido con más pertenencia que cuando era algo creado por otros. Claro, entonces hablamos de liderazgo, Francisco. ¿Qué cualidades tenías tú ahí que hacían que tu gente sí quisiera estar contigo? Yo siempre he sido un niño y un chaval muy sociable, ¿no? Siempre para mí ha sido muy fácil comunicarme, escuchar.
siempre he sido muy bromista, con, pues no sé, con sentido del humor, con buen amigo, buen compañero, sabía escuchar, tanto con hombres como con mujeres, ¿no? Entonces, quizás en esa época, cuando tenía buenos amigos hombres, con los que me podía relacionar, hablar de fútbol, jugar a fútbol y quizás pues hacer esas cosas un poquito más de gamberro y cosas así. Pero también cuando tenía un problema grave realmente o cuando tenía algo profundo o alguna cosa emocional que compartir, pues casi siempre lo hacía con una amiga, ¿no? Con mi amiga María, que era mi mejor amiga durante toda esa época y he tenido también muy buenas amigas con las que me llevaba muy bien y que me conectaban también con esa parte más emocional, más sensible y me permitía también compartir esa parte que quizás con los hombres no me permitía tanto. Mm, qué bueno. Esa sensibilidad, desde luego, para tratar con lo masculino y lo femenino, sin duda. Francisco, ¿cuándo hay un quiebre en ti? ¿Cuándo se produce un quiebre en ti que te lleva a donde hoy estás? Pues mira, mi quiebre fue, hubo un par de puntos. El primer momento yo creo que fue a los 20 años que me fui un año fuera a estudiar a Holanda de intercambio de Erasmus. Y ese fue un momento en el que mi mente se abrió mucho, ¿no? Yo había vivido siempre en España, había viajado un poquito, me encanta viajar y había viajado de Interrail por Europa Ujú. en los primeros años de universidad, pero ese año que yo me voy a vivir fuera y de repente empiezo a experimentar, ¿no? Cómo es vivir con otras personas, además me hice una novia de Suiza, ¿no? Con una cultura bastante diferente y entonces eso me abrió mucho la mente. Entonces cuando volví a España ya no era la misma persona, ya empecé a cuestionar cosas, ¿no? Aquella época teníamos esa creencia muy grande, ¿no? De España es el mejor país donde se vive y todo lo que hay en España es increíble, todavía no existían esos programas, ¿no? De españoles por el mundo, donde hemos Ya, podido ver que en otros países se puede vivir bien también, ¿no? En España ya, seguro sí. también, pero en otros lugares también. Entonces, al volver empecé a poner muchas cosas en duda y pues tuve esa relación durante 8 o 9 años con esa chica y eso hizo que me ampliara mucho, ¿no? He vivido en Irlanda, en Holanda, he pasado mucho tiempo en Suiza, en España, en los últimos años también he pasado muchos meses en Tailandia, en México, en Colombia, en muchos países. Pero yo creo que mi quiebre real y el momento en el que yo empecé a mirar hacia adentro fue a los 29 años que después de un año viajando por África y América, volví a Madrid con esa chica con la que estaba saliendo y ella encontró un trabajo en África y yo me quedé solo, pues encontré un trabajo en Madrid, en una multinacional, un trabajo muy bueno en marketing, lo que yo había estudiado, que yo había estudiado empresariales, marketing, y me quedé solo. Y ese fue el primer momento de mi vida donde yo estaba solo. Yo en mi época adolescente siempre estaba con amigos, siempre estaba con gente, siempre era muy hacia afuera, muy de pasar bien con los amigos, de, pues eso, de socializar. Y de repente recuerdo un momento, Juan Carlos, que es muy divertido, que estaba en el supermercado debajo de mi casa, mi exnovia se acababa de ir y estaba dando vueltas por el pasillo y no sabía qué comprar para cenar. Estuve dando vueltas y no sabía, estaba como perdido diciendo, bueno, ¿y qué hago? Esto no llevaba toda mi vida, primero con mis padres diciéndome lo que tenían que hacer y luego negociando o haciendo lo que quería mi novia. Y de repente digo, wow, ¿y yo qué quiero hacer con mi vida? Y eso, que parece una tontería, pero fue un momento en el que yo hice, wow, ¿qué pasa? Y ahí empecé a sentir una incomodidad bastante grande. En aquella época, pues cuando yo sentía incomodidad, ¿qué hacía? Pues fumaba, bebía alcohol, veía porno, me masturbaba, me ponía en redes sociales a buscar a alguna chica con la que estar. En ese momento yo me di cuenta y dije, uy, ¿de qué estoy huyendo, ¿no? Y ese fue el primer momento en el que yo me empecé a interesar por el desarrollo personal. A mí me había encantado siempre leer, he sido un lector, la verdad, empedernido, pero cuando yo vi el pasillo de desarrollo personal, de espiritualidad, que en aquella época era pequeño en la mayoría de librerías, Sí. yo pensaba, mira los pringados estos, ¿no? Que están leyendo el Pablo Coelho ese y el Deepak Chopra y toda esa gente, y yo me creía mejor, ¿no? Y cuando empecé en el año, pues eso, con 29 años o así, estaba en Madrid y justamente pues buscando encontré una escuela, el Instituto UNE de Madrid, donde estaba Joaquina Fernández, y cuando descubrí el desarrollo personal fue como me metí de lleno, ¿no? Me pasé los siguientes 3 años formándome en coaching, en comunicación, en inteligencia emocional, en PNL, en todo lo que pillé, porque de repente descubrí, Juan Carlos, que a mí la universidad se me había hecho muy difícil porque no me gustaba lo que estudiaba. Y cuando descubrí el desarrollo personal, yo me di cuenta de que podía estar
horas y horas y horas estudiando, leyendo, escuchando audios, viendo todo porque me apasionaba. Yo trabajaba, acababa a las 6:30 y me iba a las 7 a ver a Joaquina, a ver la clase todos los días entre semana, los fines de semana, a hacer mi curso de coaching o de lo que fuera, y me di cuenta de que me apasionaba ese mundo, ¿no? De que había encontrado algo que yo creía, bueno, y sabía, y ahora sé que iba a ser para el resto de mi vida, ¿no? Sí. Buah, qué bonita historia, Francisco. Yo esto lo descubrí con 33 años. 33 años. Pero hasta los 37 no decidí formarme y claro, descubrí un mundo que yo no conocía. Porque yo había sido un estudiante mediocre, incluso en la universidad, yo no terminé mi carrera, porque había asignaturas que no me interesaban en absoluto. Entonces yo decía, ¿cómo supero esto si es que esto no va conmigo? Bueno, acepté aquel desafío, me ayudó mucho la carrera para proyectarme profesionalmente, pero yo cuando conecté con este desarrollo personal, fue cuando mi alma se expandió y es esta sensación que tú dices de que te vuelves voraz, de repente solo te importa eso, te adentras hasta lo más profundo y de ahí surgen cosas extraordinarias. O sea que me reconozco en esta historia también, claro Qué que sí. bueno. Bueno, Francisco, y ahora te pregunto, tú lideras un proyecto que se llama Hombres Evolucionantes. Yo primero te quiero felicitar porque, bueno, ya te lo he dicho antes, eres muy valiente. En este mundo, especialmente ahora, donde hay una corriente de mirar solo lo femenino, y no quiero poner etiquetas, donde parece que lo único que importa es defender lo femenino. Yo soy un firme defensor de lo femenino, pero yo, desde que inicié un seminario que se llama Sexualidad Sagrada y Pareja en 2015, me di cuenta que para mí era tan importante defender lo femenino como defender lo masculino. Lo que pasa es que no existe un término para definir lo masculino. O sea, no hay un masculinismo. Pues yo no quiero crear ninguna corriente masculinista. Lo que sí quiero es poner en valor lo masculino. Y eso es lo que me une a ti y eso es lo que hace que muchos hombres que están despistados, pues empiecen también a escuchar esto que seguramente les resuena, ¿no? O sea, defendemos lo femenino, por supuesto, defendemos y protegemos lo femenino, sí, pero cuidado, no nos olvidemos de nosotros. Entonces aquí te quiero preguntar, ¿no? En este proyecto, ¿qué es lo que estás descubriendo tú de los hombres y qué tiene que ver contigo? Porque luego te voy a contar mi historia de por qué yo conecto con esto. ¿Eh? Pues Juan Carlos, la verdad que este proyecto tiene que ver todo conmigo, porque este proyecto nació justamente de mí. Yo fui a estudiar Tantra a Tailandia, a una escuela, cuando descubrí que existía el Tantra, dije yo me quiero formar en esto. En el año 2014 dejé el trabajo en la multinacional y me fui a formarme como profe de yoga y ahí, leyendo un libro, descubrí el concepto de polaridad, justamente, que habla de cómo lo femenino y lo masculino se atraen. Y a mí me había pasado que se me había acabado la polaridad con mi pareja. Entonces, cuando yo leí eso, dije, wow, yo quiero aprender esto, que no quiero que me vuelva a ocurrir lo mismo Mm. cuando encuentre otra novia. Y me fui a Tailandia a estudiar esta escuela de Tantra, donde me pasé los siguientes 5 años, 4 o 5 meses al año, estudiando allí yoga, Tantra y un montón de cosas más. Y en este primer curso al que me apunté, resulta que yo sin saberlo, era unos días hombres y mujeres juntos y luego teníamos 3 días solo hombres. Entonces yo me vi, sin tener ni idea, en un salón con 47 hombres compartiendo allí sus vidas, sus desafíos, sus temas. Y yo me veía ahí juzgando a uno, diciendo, ¿y este qué está diciendo? Me competía, ¿no? Me comparaba con todos. Y dije, uy, aquí hay algo, ¿no? Ahí me di cuenta de que había algo dentro de mí que se Sí. sentía profundamente incómodo pasando tiempo con esos hombres, que eran hombres, muchos de ellos comprometidos con su espiritualidad, con su desarrollo personal. Y en ese mismo taller me comprometí a hacer un taller con mis amigos cuando volviera a Valencia. Y así lo hice. Unos meses después, cuando volví, hice un taller con 4 amigos que no supieron decir que no, pues yo ya andaba con el tema del coaching, entonces de vez en cuando, pues como hacemos todos al principio, ¿no? Utilizaba a mis amigos ahí como conejillos de indias. Y bueno, los 4 que no supieron decir que no, tuvimos ese primer taller que yo organicé, que fue seguido después de talleres donde venían amigos de amigos y poco a poco, pues a lo que ha resultado ahora, ¿no? Pero fue mi propia herida, mi propia sensación de incomodidad al estar con otros hombres, al abrirme sobre todo a otros hombres, porque yo siempre he jugado a fútbol, entonces
La parte superficial la tenía muy fácil, ¿no? Hablar de fútbol, de mujeres, de no sé qué, eso fácil. Pero ya ir profundo me costaba mucho, ¿no? Entonces, al año siguiente, cuando volví a Tailandia, empecé a facilitar círculos de hombres en mi casa. Tenía una terraza grande y empecé a convocar, no había nada por el estilo en esa isla en ese momento, esa isla era muy femenina, estaba lleno de mujeres, estaba lleno de gente pues buceando en el tantra, en la espiritualidad, y yo me di cuenta de que era muy importante. Y fui, o sea, yo decidí crear ese círculo de hombres para mí, porque hubo un momento ahí que lo dejé con una chica, lo pasé muy mal y me sirvió mucho. Y poco a poco, al principio, pues prácticamente no hacía nada más que convocar el círculo y escuchar a los hombres y poco a poco me fui dando cuenta de que tenía mucho para compartir, de que casi siempre cuando tenían algo yo podía encontrar, o yo tenía una respuesta, aunque en los círculos no dábamos consejo ni nada, pero yo casi siempre, y justamente ese primer año mi casa, el bungalow que yo tenía de madera allí, se convirtió en el lugar de los hombres, ¿no? Cuando uno le pasaba algo y se sentía mal, venía a hablar conmigo. Y poco a poco fue, bueno, pues fueron círculos, luego talleres, luego retiros, festivales, cursos online, formaciones, y fueron llegando todo el resto de cosas, ¿no? Pero todo empezó con mi propio proceso. Y a día de hoy, te digo, Juan Carlos, he tenido cientos de estudiantes de cursos de pago, decenas de miles que han participado en círculos gratuitos, en los cursos gratuitos que hay online, en eventos presenciales, y a día de hoy te digo que todavía yo creo que soy el que más aprende cuando genera estos espacios. Así es que, bueno, pues totalmente conectado con mi propósito y totalmente conectado con mi propia experiencia. Bueno, fíjate que era una pregunta que iba a hacerte, pero no es necesaria porque tú mismo lo estás verbalizando. O sea, nosotros cuando estás en propósito, no solamente estás para los demás, es que, como yo digo a muchos de los alumnos que tengo, o sea, gracias por pagarme tan bien, pero que quede claro que el que más se lleva de este seminario soy yo. No porque me lleve un conocimiento, me llevo una sabiduría y una sanación. Entonces, estar en propósito implica esto, que mientras estás creciendo tú, estás contribuyendo al crecimiento de los otros. O sea, que esto sin duda es un gran indicador y por tu parte también quiero reconocer esa humildad, ¿no? Para abiertamente decir, yo soy el que se lleva más de todo esto. Y es cierto, pero llegar a ese punto es lo que requiere todo un proceso. O sea que, por eso mi admiración en este sentido. Francisco, antes has dicho una cosa que me resuena mucho, ¿no? Yo en el seminario de Sexualidad Sagrada y Pareja, fundamentalmente vienen mujeres y arrastran a los maridos. O sea, mi escenario es diferente al tuyo. O sea, tú traes, y ahora quiero que me hables de esto, de los hombres, ¿no? Cómo llegan los hombres. Pero has dicho algo que resuena mucho en el inconsciente colectivo, es viví una historia con aquella ex y dije, no quiero que me vuelva a pasar. Y tú sabes que el ser humano repite, porque es un programa, las experiencias que no consigue trascender. Entonces, qué bueno que te diste cuenta de aquello de yo no quiero que me vuelva a pasar, porque esa frase es la que probablemente hizo que tú te adentraras en este espacio. Y sin embargo, hay miles, millones de personas que no hacen nada y van a seguir repitiendo la misma experiencia, tremendamente dolorosa y cada vez peor. Por tanto, fíjate, esa simple frase, ¿cómo la ves tú ahora? ¿Cómo los hombres, cómo llegan aquí también? Bueno, en mi caso, bueno, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Estamos condenados a repetir el patrón si no hacemos algo para cambiarlo, ¿no? Hay esa frase tan bonita de Einstein de que es un loco el que cree que haciendo lo mismo va a obtener un resultado diferente, ¿no? Y constantemente lo hacemos y alimentamos creencias, ¿no? Todos los hombres son infieles, todas las mujeres son unas, yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa de esas. Y en lugar de mirar, yo cuando me pasó lo mismo ya varias veces dije, ¿será que soy yo? ¿Será que no son ellas? ¿Será que soy yo el que tiene algo y atrae esto? Pero bueno, me costó mis sufrimientos. Así como te decía que la infancia y la adolescencia fue un niño bastante feliz, la única razón por la que yo he sufrido en esta vida ha sido por las relaciones y ahí sí he sufrido bastante, la verdad, o al menos yo lo he experimentado así y eso ha sido también lo que me ha llevado a dar esos pasos, ¿no? A decir, bueno, yo quiero estudiar, quiero aprender, quiero entender qué es lo que me pasa, quiero poderme relacionar de una mejor manera, quiero entender mejor a los humanos, ¿no? Y a las mujeres en este caso, porque yo me he relacionado al menos íntimamente con mujeres, ¿no? Y sobre cómo vienen los hombres, pues la verdad, yo creo que podría, hay algunas cosas que tienen en común los hombres que llegan, ¿no? La primera es la humildad para reconocer que no lo saben todo.
porque en la sociedad muchas veces a los hombres se nos ha dicho que tenemos que saberlo todo, que hay que hacerlo todo uno solo, ¿no? Que no tienes que buscar ayuda, pedir ayuda. De hecho, si vemos, por ejemplo, los datos a nivel de suicidios, pues entre el 75 y el 80% de las personas que se suicidan son hombres, por ejemplo. Si vemos que la mayoría, o al menos lo que yo he experimentado, es que los hombres piden ayuda cuando están ya con el barro hasta aquí, ¿no? Cuando ya están a punto de dejar de respirar, es cuando piden ayuda, si la piden. Y si no la piden, pues hay muchos que acaban, pues eso, por ejemplo, suicidándose o en las drogas o con otro tipo de adicciones, ¿no? Entonces, esa humildad, la apertura para ir y decir, bueno, a ver qué hay por ahí para mí, ¿no? ¿Qué hay? Y el compromiso también de decir, bueno, yo quiero ir con esto. Y luego podría dividir los hombres en dos grupos, ¿no? Los que vienen por el sufrimiento, por ejemplo, pues yo trabajo mucho el tema de la sexualidad y ahí vienen hombres que ya están teniendo problemas graves de, de eyaculación precoz, de disfunción eréctil, de abuso del porno, de adicciones, de falta de conexión consigo mismos, cosas que ya realmente se ven como algo muy difícil y llegan, ¿no? Pidiendo ayuda y apoyo, pero también hay hombres que quizás les va bien en la sexualidad o en la vida, pero dicen, bueno, ¿será que hay algo más? ¿Será que hay algo más que lo típico, ¿no? Me excito, erección, fricción, ya sea con mi mano o con otra persona, eyaculación y a dormir, ¿no? Hay hombres que dicen, ¿será que todo esto es la sexualidad masculina solamente? ¿O será que hay más? Y vienen muchos de esos que se han dado cuenta porque han tenido quizás experiencias o han leído algún libro de que hay más allá. Y con esos pues hacemos un trabajo muy bonito, ¿no? También de transformar la forma en la que vivimos la sexualidad, porque la sexualidad masculina puede ser algo mucho más grande que eso, ¿no? Simplemente buscar el placer de la eyaculación y ya. Puede ser más trascendental, más profunda y mucho más placentera y armoniosa. Entonces, hay, yo creo que esos dos tipos de hombres, si tuviéramos que Claro, fíjate reducirlo. que yo cuando yo no yo conozco el Tantra a través de las facilitadoras que entran en el seminario Sexualidad Sagrada y Pareja, porque claro, yo vengo de una familia machista. Bueno, tengo que no. O sea, vengo de una familia machista donde mi padre a mí no me pedía las cosas, se las pedía a mis hermanas. Donde yo podía estar perfectamente viendo la tele y a mí no se me molestaba, donde mi madre incluso de mí esperaba cosas que de mis hermanas no. Es decir, vengo de una familia claramente machista. Entonces yo vivo ese machismo y tengo dos hijas, tengo dos hermanas, hemos tenido dos gatitas, o sea, en mi mundo es femenino, básicamente el 80% de los alumnos, 75-80 son mujeres, o sea, un día digo, pero vamos a ver, ¿qué pasa con mi vida? Porque prácticamente todos son mujeres. Y entonces tengo una hija, la mayor, Paula, que ahora tiene 25 años, en su momento, pues con 17, 18, me dice que yo soy un micromachista. Y digo, vamos a ver un momento, yo que ya vengo de hacer un trabajo para liberarme del machismo, ahora resulta que soy micromachista. Es decir, ¿esto cómo se traga? Y entonces tengo que empezar el proceso de interiorizar qué es esto de micromachismo. Y me doy cuenta que efectivamente el micromachismo está en mi lenguaje, en mi manera de hablar, porque está en mis hermanas, está en mi madre, está en nuestros ancestros. Y entonces inicio ese proceso de indagar dónde está mi micromachismo, lo descubro y me lo voy apartando. Aún así, veo que si bien yo he hecho ese trabajo, todavía mi entorno no lo hace, ¿no? No es fácil. Entonces, yo no me encuentro tanto con hombres que tienen problemas sexuales, sino con hombres que no saben utilizar su energía masculina, que es diferente. Pues desde ahí es desde donde nosotros en el seminario Sexualidad Sagrada y Pareja abordamos a hombres que aparentemente no vendrían a un taller vivencial con Francisco porque todavía no han llegado a ese punto que dicen igual tengo un problema o quizá haya más, pero vienen de alguna manera arrastrados por sus parejas, que empiezan a darse cuenta que su marido no está en su lugar, que no está en el lugar. Entonces, para mí esto es muy importante, Francisco. ¿Cómo equilibran los hombres su energía masculina y cómo equilibran su energía femenina? ¿Estos hombres cómo les ves de masculinos? Pregunto. Bueno, es una muy buena pregunta, Juan Carlos. Yo creo que tenemos que ver poner un poco de perspectiva, ¿no? Como tú decías,
hace 30, 40 años los roles estaban muy claros. El hombre tenía que proveer, iba a trabajar fuera de casa, la mujer cuidaba a los niños en casa, era la que daba el amor y el cariño y el cuidado y ya. Eso estaba claro. Nos puede gustar más o menos, pero todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y Sí. eso facilitaba mucho las cosas, a pesar de que sabemos pues, que generaba muchas desigualdades, muchos abusos y muchas situaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los últimos 30, 40 años, cuando las mujeres se adentran en todo el tema laboral y consiguen una independencia económica, esa necesidad del hombre proveedor ya no está, o para muchas personas, para muchas parejas ya no está, ¿no? Entonces, ahora estamos en un punto que estamos en una transición hacia otra cosa, que la verdad no sé qué es, y es algo que estamos explorando, y yo llego haciéndome esa pregunta mucho tiempo, ¿no? La de qué significa ser un hombre hoy. Entonces, ahora mismo estamos en un momento de transformación y de transición y como en esos momentos ocurre, hay confusión, porque muchos hombres dicen, bueno, yo antes podía ganar el dinero y me necesitaban y ahora de repente resulta que mi mujer trabaja también, a lo mejor cobra más que yo y ahora yo no sé si tengo que cuidar a los hijos, antes no lo hacían los hombres, ahora sí, pero es que mi trabajo también está ahí y aparecen un montón de situaciones que confunden y nos confunden y es normal y estamos apenas yo creo que aprendiendo y viendo lo que hay. Además, yo entiendo también que hay muchos movimientos ahí afuera con diferentes necesidades y diferentes intenciones que generan todavía más confusión dentro de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he aprendido yo en estos años? Pues que lo primero, si esperamos a que el gobierno o el ministerio o lo que sea nos arregle los problemas, lo llevamos claro. Antes van a generar más problemas, más confusión y más separación, que es casi siempre lo que viene de afuera, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo, ya sea hombre o mujer? Mirar hacia adentro, ver cómo está mi relación interna entre mi femenino y mi masculino, porque todos, hombres y mujeres, tenemos esas dos energías dentro. Y cuando yo miro hacia adentro y veo qué está pasando, entonces puedo quizás ver con más claridad por qué estoy atrayendo a ese tipo de hombre o a ese tipo de mujer. Por ejemplo, yo me di cuenta cuando atraje a esa chica suiza, ella tenía una claridad, una dirección, una intención clarísima, y yo no. Ella estaba conectado con esa parte masculina que tiene que ver con la dirección, el propósito. Y yo seguramente la elegí a ella para pasar 8 o 9 años juntos para aprender eso justamente. Ella me enseñó esa parte que era masculina. Mm. Cuando descubrí esa parte yo, ya no tuve que estar con ella porque ya había aprendido eso que necesitaba de ella, ¿no? Entonces, mi trabajo ahí ha sido, y lo que yo veo con muchos hombres, es observar cómo está esta polaridad interna y ver que hay que trabajar. Para muchos hombres ahora, casi todos los humanos necesitamos trabajar las dos, pero yo he visto y el trabajo que yo hago tiene que ver mucho con trabajar esa parte masculina que desde afuera nos han dicho que está mal. Nos Sí. han dicho que lo masculino es violento, agresivo, salvaje, machista, violador. Entonces, muchos hombres han reprimido su parte masculina pensando que está mal y con eso quizás han dejado de hacer esas cosas que están mal, pero también han perdido muchos valores muy importantes de esa energía masculina, como por ejemplo la presencia, la dirección, la claridad, la capacidad para tomar decisiones, la conexión con el propósito, un montón, la fuerza de voluntad, un montón de valores de lo masculino que todos y todas tenemos dentro y todos y todas tenemos que conectar con ello para poder ser un ser humano con mayor armonía y en mayor plenitud. Entonces, el trabajo yo creo que para cada persona es diferente, pero hay algo en común para todos y para todas, que es mirar hacia adentro antes de señalar, porque cuando yo señalo hacia allá, mira, hay un dedo que te señala a ti, pero hay tres que me señalan a mí. Entonces, antes de señalar para allá, mirarme a mí y decir, bueno, estoy atrayendo mujeres que solo me quieren por mi dinero y que me abusan o que son infieles conmigo. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? O estoy atrayendo hombres que no se quieren comprometer. Bueno, ¿qué tan comprometido está mi masculino interno? ¿Qué tan comprometida estoy yo conmigo mismo? Entonces creo que desde ahí es de donde recuperamos el poder. Recuperando la responsabilidad personal es cuando realmente podemos cambiar lo que hay fuera, haciendo el cambio adentro. Al menos eso es lo que yo he experimentado y lo he visto cientos de veces en los hombres que llegan. Sí, sí, completamente de acuerdo. Ahora recordaba uno de los, bueno, una clienta
te cuento el escenario para que veas cómo estamos también aquí, ¿no? Yo lo que he visto es un empoderamiento de las mujeres, un empoderamiento hacia lo masculino, empoderamiento claro, y cuando la mujer se empodera hacia lo masculino, se convierte en una mujer autosuficiente, o sea, independiente, pues como se polariza hacia el lado masculino, que es el que prima en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, ¿qué ocurre? Que el hombre va perdiendo su lugar, pues no sabe dónde está. Y hace un tiempo una mujer me decía, en un proceso privado, que casi no podía acudir a las sesiones porque no tenía tiempo. Y yo le pregunto, ¿qué pasa para que no tenga tiempo? Resulta que es empresaria, tiene 3 hijos y proponía hacer las sesiones en horarios como las 6 de la mañana, que es cuando podría tener tiempo, o las 9:30 de la noche. O sea, fíjate cuándo se priorizaba esta mujer, ¿no? Entonces le pregunto por el marido, y el marido dice que trabaja mucho, porque entre que va y vuelve, ocupa más de 12 horas. Y entonces llega cansado y no tiene tiempo para ocuparse de los hijos. Y llega el fin de semana y está cansado y no tiene tiempo para ocuparse de los hijos. Y todo lo que quiere es divertirse con los amigos. Y no se está viendo a sí misma, que es empresaria, cuida de 3 hijos, es la que falta a la empresa si es necesario, porque tiene que cuidar del niño que tiene fiebre, pero al marido no se le molesta. Entonces, claro, yo veo ahí, por un lado, las pocas cualidades del hombre para estar a la altura de un desafío de pareja como ese, y por otro lado, el exceso de trabajo, de esfuerzo de la mujer, tratando de ocupar el rol del hombre y de la mujer. Porque el hombre, al final, lo único que hace es proporcionar el dinero y poco más. Cuando esta mujer ganaba más del doble que este hombre. Ante esa situación, yo le pregunto, ¿tú para qué estás con este hombre? Y ante esa pregunta, la respuesta, como siempre, imagínate, es buscar, pues no lo sé para qué está. Entonces, fíjate cómo nos hemos polarizado. Una mujer que ahora mismo tiene todos los roles y el hombre apartado allí sin saber qué hacer con su lugar, ¿no? Entonces, para mí, este es el escenario que yo me suelo encontrar. Hombres que no están ocupándose de su rol de hombre. Aquí lo vemos. Entonces, la mujer, si seguimos así, pues no sé para qué va a necesitar un hombre. Por eso te pregunto, ¿cómo salen los hombres cuando entran en un taller contigo? ¿Qué descubren de sí mismos? ¿Qué es lo más valioso que tú ves de ellos? Lo primero es tomar la responsabilidad personal, ¿no? Mirar hacia adentro y decir, bueno, si queremos que la situación cambie, toca cambiar desde adentro y toca practicar, ¿no? Yo creo que con lo masculino hay algo muy importante y es que es una práctica diaria. Esto no es un trabajo en el que tú llegas y dices, yo ya llegué. Por eso te digo que yo soy el que más se nutre, porque yo para sentarme frente a un círculo de hombres, frente a un grupo de hombres, en un taller, en un retiro, primero tengo que revisar cómo estoy yo en integridad, que además es un valor muy masculino. Si estoy realmente haciendo lo que digo y eso me sirve para mirarme constantemente y ver qué es lo que hago, ¿no? Entonces, muchos hombres están muy desconectados de eso masculino, como decíamos antes, porque quizás tuvieron un padre que mostraba un masculino inmaduro, inconsciente, quizás agresivo, violento o ausente. Entonces el hombre dijo, no, yo renuncio a esto y entonces me voy más al lado femenino porque paso mucho tiempo con mi mamá, con mis hermanas, tú hablabas antes de eso, ¿no? Y renuncio a esa fuerza, a ese poder, a esa claridad, a esa dirección que me da lo masculino. Y vienen a los talleres, a los retiros, buscando esa conexión. Y hay algo muy bonito también, y es que antes nosotros aprendíamos a ser hombres del papá, del tío, cuando el papá era mecánico, el hijo iba al taller a estar con el papá, con los tíos. Cuando el papá era, no sé, herrero, pues el hijo iba a ver eso, ¿no? Y aprendía lo masculino de su padre, de su tío. A día de hoy, la mayoría de niños se crían con las mamás o en los colegios, en las guarderías, en los colegios, que a día de hoy
la mayoría, la inmensa mayoría, el 80% o más de los maestros, las maestras de educación infantil y primaria son mujeres. Entonces estamos aprendiendo qué significa ser hombre de mujeres. Así es que hay un desastre y una desconexión tremenda, ¿no? Entonces muchos hombres vienen buscando también esa inspiración, ese mentor, ese rol de un hombre al que tú puedas ver que está incorporando una masculinidad madura, consciente, armonizada, armoniosa, y que tú puedas decir, ah, mira, yo puedo ser hombre como él, porque no puedes verlo en el espejo de tu padre que no estaba o que se pasaba el tiempo, pues eso, trabajando, luego yendo al bar y volviendo borracho a dormir a casa, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Cuando yo veo otras formas de ser hombre diferentes, entonces yo puedo aprender. A mí esa pregunta me la han hecho muchísimas veces, ¿no? ¿Qué significa ser hombre hoy? Y no tengo la respuesta, pero lo que sí que sé es que ser hombre hoy no nos lo puede decir una ministra, porque una mujer no nos puede decir cómo podemos ser hombre. Y a día de hoy hay mucho de ese discurso que son mujeres diciéndole a los hombres lo que tienen que ser. Y eso no puede funcionar, es imposible de la misma manera que yo no le puedo decir a una mujer cómo es ser mujer, porque no tengo ni idea. No, no sé lo que es mujer. Entonces, una mujer menos le puede decir a un hombre cómo es ser un hombre. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer nosotros de mirar hacia adentro, de reflexionar, de ir quitando capas. Y cuando llegamos bien profundo, lo que encontramos siempre, no importa, esto da igual que sean hombres y mujeres, es amor, es compasión, es ganas de traer al mundo, de ponernos al servicio, y eso es lo que sale al final, ¿no? Eso es lo que yo he comprobado y he corroborado que debería ser un hombre. Y más allá de eso, pues el hombre puede ser más masculino, más femenino, está más conectado con una o con otra energía y poder expresarse de la manera que sea, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, que a día de hoy un hombre puede expresarse de muchas otras maneras y el estar con otros hombres inspiradores, pues le sirve para ver nuevas maneras de ser hombre, que algunas de ellas son lo clásico de toda la vida y otras cosas son obviamente cosas nuevas porque también hay que dejar ir muchas cosas de lo masculino que no nos sirven, ¿no? Entonces hay que ir, cada uno tiene que hacer su propio cóctel, yo creo. Claro, fíjate que hoy es fácil hablar del machismo, o del patriarcado, es fácil juzgarlo esto. Sin embargo, poco se habla del matriarcado. Y te puedo asegurar, después de 15 años que llevo trabajando con mujeres, la mayor parte de ellas, privadamente cientos, a nivel grupal miles, me he encontrado que el matriarcado está tan presente como el patriarcado. Es cierto que en las instituciones hay un exceso de patriarcado, es cierto que las instituciones y las organizaciones antiguas son muy masculinas, ¿cierto? El ejército, la iglesia, la propia iglesia. La propia iglesia. El otro día en un documental que recomiendo a todo el mundo en el que se entrevistan unos jóvenes con el Papa, que está en Disney Channel, es un documental muy interesante, donde el Papa se enfrenta a 8 o 10 muchachos que le cuentan sus dramas y cómo la iglesia ha podido ayudar y en qué ayuda la iglesia. Y el documental es brutal. Y hay un momento en el que le pregunta por qué no hay más mujeres en la iglesia. Y en el Papa hay una especie como de cambio en el que entra en un lado muy mental, si bien ha estado acompañando a los muchachos desde un lado emocional, asintiendo, recogiendo, cuando le preguntan por qué no hay más mujeres, entra en un lado dogmático que a mí me desconectó completamente y da una explicación de por qué no hay más, pero a la vez dice que sí que las hay. Digo, caramba. Entonces tenemos un patriarcado en instituciones, sin embargo, en la familia yo me he encontrado prácticamente lo mismo. Hay tanto machismo como matriarcados. Esto puede resonar o puede rechinar en algunas personas, pero me he encontrado a tantas mujeres tan poderosas, madres, abuelas, la bisabuela. Claro, eso no se explora porque ahora mismo es difícil de abordar, porque no hay criterio para analizarlo, ¿no? Entonces, no hay pensamiento, no se ha profundizado. Y esto es también peligroso, tanto el patriarcado como el matriarcado. Y como tú hablabas, si estamos polarizados, entonces no podemos dejar de ver, o todo lo contrario, debemos mirar también esto, ¿no? En nuestras familias, yo sí sé y sentido que aunque mi padre era muy machista, realmente mi madre tiene un rol muy importante en acoger, en no soltar, en agrupar, que es muy femenino. Entonces,
yo estoy sintiendo las dos energías en mi entorno familiar. Y esto hay que mirarlo con mucha atención, no dejándonos llevar por idealismos y modernismos, ¿no? Hacia dónde vamos, sino el progresismo es mirar todo para avanzar, no solamente en un camino. Y esto me parece muy, muy, muy peligroso si no se cuida. Sobre todo porque los hombres, como tú dices, nos dice una ministra lo que no debemos ser. O sea, ¿cómo debemos ser? Yo digo, no nos está diciendo cómo debemos ser, nos están diciendo cómo no debemos ser. Entonces, si a mí me dices, no debe ser así, no debe ser así, no es bueno expresar tu agresividad, tu no es bueno, no es bueno, no es bueno, y no me dices que si es aceptable, ¿qué va pasando con el hombre? Que se va recluyendo en sí mismo, se va haciendo pequeño. Y esto es lo que yo estoy percibiendo en muchos de los programas que tenemos, tanto grupales como individuales. ¿Cómo lo percibes tú esto? Sí, la verdad que, pues como decía antes, ¿no? Vivimos en un momento de transición. Yo creo que lo más importante para eso, a mí me gusta mucho hacer trabajos separados, con hombres y mujeres por separado, porque de esa forma podemos sanar nuestras heridas, podemos mirarnos, tenemos muchas cosas, a pesar de que nos hagan pensar que somos iguales, hombres y mujeres, no somos iguales, hay muchas diferencias, deberíamos ser iguales frente a la ley, en responsabilidades, en obligaciones, en posibilidades, claro que sí, obviamente, pero somos muy diferentes biológicamente, hormonalmente, físicamente, a Totalmente. nivel también por toda la parte que hemos vivido social y cultural. Entonces, cuando yo paso tiempo con otros hombres, puedo resonar con ese tipo de problemas, puedo sanar ciertas cosas y luego, cuando estoy en un espacio mixto, que yo los creo también con mi pareja, que trabaja con mujeres, creamos los espacios mixtos y desde ese punto podemos, en lugar de acusarnos y de jugar a ver quién es víctima y quién es el culpable, que es mucho lo que se vende ahora, sobre todo en los medios, ¿no? Siempre hay que buscar una víctima y un Sí, culpable y simplificarlo todo al máximo. Casi nunca es tan simple la situación. Entonces yo creo que en lugar de simplificar tanto, podemos mirar hacia adentro, hacer el trabajo y poder buscar después cómo puedo yo ser un mejor hombre, conectarme más con esa energía femenina y masculina, cómo puedo tener integridad, ser más amoroso y después conectarme con las mujeres que hay en mi vida, mi pareja, mi madre, mis hijas, si las tengo algún día, mis vecinas, las chicas que trabajan conmigo o quien sea en la vida, ¿no? Yo creo que desde ahí va a ser mucho más fácil, mucho más amoroso y hay algo muy importante que es clave, yo creo, que es que juntos, hombres y mujeres, somos mucho más fuertes. Que si yo como hombre hay un complemento que la naturaleza, la biología, este maravilloso universo ha puesto ahí, que es la mujer, que físicamente nos complementamos hasta ese punto, que hay un montón de cosas que nos complementan, ¿por qué no aprovechar eso y aprovechar esas cualidades que los hombres tenemos, esas cualidades que las mujeres que tienen, y desde ahí nutrirnos, ser más felices, cuidarnos más y crear algo más bonito? Yo creo que la clave está en dejar de separarnos y juntarnos desde dentro y con los hombres y con las mujeres que encontramos en el camino. Yo creo que eso es lo más importante y desde ahí vamos a construir seguro un mundo mejor. Mm. Francisco, estamos terminando y es una pregunta que hago a todos, ¿no? Me gustaría preguntarte, tal vez no tengas la respuesta. Ya sé que, ¿cómo va a ser el hombre del siglo XXI? Pues no lo sabemos. Bueno, en todo caso, tú mejor que nadie puedes decirnos qué esperas de nosotros, de los hombres, dentro de 10 años, en 2033. Si te vuelvo a entrevistar, que probablemente estés aquí, aunque con unas cuantas canas más tú, yo quizás sin pelo, pero tú con alguna cana. Am, qué me estarías contando en 2033 de lo que hemos hecho de los hombres y cómo hemos conseguido equilibrarnos también en lo femenino? A mí me gustaría ver un mundo en el que los hombres están conectados con su energía femenina, se permiten nutrir, se permiten cuidar, se permiten estar en la casa, cuidar a sus hijos, cuidar a las personas que tienen alrededor, que están conectados con su creatividad, que son capaces de gestionar sus emociones, que no se dejan llevar por ellas, pero que tampoco las reprimen. Pero también me gustaría ver un mundo en el que los hombres tienen claridad, tienen dirección, tienen un propósito, saben liderar en sus familias, en sus empleos, en sus trabajos, a la gente que tienen alrededor, saben tomar decisiones, están conectados con el corazón y son capaces de crear, ¿no? La mayoría de cosas que tenemos en este mundo las han creado hombres. Y es normal, los hombres no podemos dar vida humana, las mujeres pueden crear un bebé
y tenerlo. Los hombres no somos capaces, de momento, quizás en el futuro, No, y de ojalá que nunca momento sea posible. no lo sé. Entonces, los hombres tenemos esa sensación de querer dejar un legado, quizás más potente o más profunda que las mujeres, dejar algo que sea mayor que yo, escribir un libro, dejar un arte, dejar un invento, algo que pueda ir más allá, que las próximas generaciones se pueden beneficiar, ¿no? Entonces, yo me imagino un mundo en el que los hombres están muy conectados con esa parte femenina, han dejado ir todo ese masculino tóxico, inmaduro, inconsciente y están conectados con ese masculino sagrado, maduro, consciente que trae todos esos valores de los que hemos hablado, ¿no? Eso para mí sería increíble, porque si los hombres están ahí será porque las mujeres han hecho el mismo trabajo por su cuenta y entonces seguro viviremos en un mundo con una armonía mucho mayor que el que tenemos ahora. Desde luego. Pues sí, ahí dejamos este deseo por tu parte y en el Congreso estamos semillando para que dentro de 10 años podamos volver a hablar de esto y que esos líderes hayan conectado con su energía masculina y femenina, tanto si eres hombre o mujer, y haya esa armonía y ese equilibrio. Francisco, te doy gracias, muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer, me ha encantado la entrevista y ahora vamos a atender las respuestas de la gente que tiene muchas cosas que preguntar. Así que nos vemos en el siguiente espacio, ¿de acuerdo? Bueno, Gracias. Francisco. Es un lugar precioso en Berlín, donde estoy hoy, por eso quería tener la charla grabada, pero bueno, no quería perder la oportunidad de poder responder a las preguntas y de estar con vosotros también en directo un ratito, pero quería grabarla porque no sabía cómo iba a ser el internet, entonces dije, bueno, por lo menos la charla la tenemos, pero por lo que veo se ve bien, así es que buenísimo. Cuéntame, Juan Carlos. Bueno, mira, tenemos aquí al equipo que es la que ha estado recogiendo las preguntas. He visto que ha habido infinidad de comentarios. Una de las primeras preguntas, Francisco, por esa anécdota que nos contaste, es ¿qué significa que se acabó la polaridad con tu pareja? Wow, qué buena pregunta. Bueno, se acabó la polaridad, quiere decir que ya no hay atracción. Esto le ocurre seguramente a las personas que han estado en una relación mucho tiempo. Esto es lo que esa canción famosa que decía se nos rompió el amor de tanto usarlo, ¿no? Y ocurre que cuando yo estoy con una persona y me enamoro, hay unas hormonas y hay una química que es una química cerebral que nuestro cuerpo crea, que después de un tiempo con otra persona, que puede ser desde unas semanas hasta un par de años, pues esa química empieza a desaparecer. Y ahí es donde, por ejemplo, el Tantra nos enseña herramientas para hacer que eso siga o incluso para poder relacionarme íntimamente con alguien sin necesidad de que exista tanto deseo. Entonces, la falta de polaridad sería eso, cuando ya no hay atracción con una persona, cuando no hay esa atracción. Sabemos que hay un polo positivo y uno negativo en todas las relaciones, no importa si somos hombres, mujeres, siempre va a haber, para que haya atracción, tiene que haber un ser en una esencia femenina y un ser en una esencia masculina. Y desde ahí nace la polaridad. Si yo pongo las baterías del mando a distancia, si lo pongo positivo con positivo, no va. Por mucho que apriete, puedo comprobar baterías nuevas, puedo comprar nuevas, pero no va a funcionar. Tiene que ser positivo con negativo. Pues en las relaciones existe eso, de la misma manera ocurre. Supongo que habrá quedado claro eso. Sí, totalmente. Ahora, como mujer, ¿de qué forma puedo acompañar a mi pareja, hombre, en su proceso de hombre evolucionado? Bueno, ahí lo primero que puedes hacer como mujer es hacer tu camino, tu propio desarrollo personal y enfocarte en ti. Eso yo creo que es lo más importante, siempre responsabilidad personal. Yo soy consciente de que hay muchísimas mujeres que lo están haciendo y quizás los hombres pues vamos bastante por detrás en ese aspecto. ¿Qué se puede hacer más allá? Porque claro, si tú haces tu camino de desarrollo personal, tu pareja se va a dar cuenta. Y cuando llegues de un taller, de un retiro o aprendas cosas nuevas, va a decir, uy, ¿qué te pasa? Te veo como más feliz, no te enfadas ya por las tonterías que te enfadabas antes o cualquier cosa, ¿no? Y seguramente te va a preguntar, bueno, ¿qué estás haciendo, ¿no? Para conseguir eso. Y lo otro que se puede hacer, pues es invitar a los hombres también a participar. Yo desde Hombres Evolucionantes, desde el principio las mujeres me han apoyado muchísimo. De hecho, si no hubiera sido por las mujeres, en algún momento seguramente hubiera tirado la toalla. Ellas desde siempre le escriben a los hombres, les mandan mi contenido, les dicen, haz el curso. He tenido hasta mujeres que le han pagado el retiro a un hombre para que viniera y cosas así. Entonces se puede inspirar y se puede también, pues eso, compartir, por ejemplo, este proyecto de Hombres Evolucionantes o algún otro proyecto de trabajo con hombres que te guste y decirle al hombre, mira, hay esto, por si te interesa, a ver si te gusta y te apetece, ¿no? No se puede obligar, o sí, depende, lo ideal es no obligar, pero bueno, se puede inspirar, eso seguro. Y muchas mujeres lo hacen.
seguro. Hay varios hombres en el chat, incluso uno de ellos nos comentaba, creo que el hombre está involucionado. ¿Compartes tú eso, Francisco? Y Bueno, también de alguna manera se une con otra pregunta, y es, ¿las mujeres son quienes buscan más evolución o crecimiento interno? ¿Por qué se da esto? bueno, la primera, voy a responder primero la segunda. Y sí, las mujeres están buscando más. Yo creo que hay muchas razones ahí, hay un despertar femenino tremendo desde hace años. También tenemos que pensar que durante muchos años las mujeres no podían hacer nada y ahora sí. Entonces es un despertar de decir, bueno, ahora no solo puedo ser ya parte de la sociedad y trabajar y hacer un montón de cosas. Entonces hay como todo ese entusiasmo, ¿no?, en las mujeres, y yo siento que es un momento en el que estamos teniendo como un shift, ¿no?, desde un momento en el que la energía masculina manejaba todo a un momento en el que ahora la energía femenina está en muchos lugares, las mujeres pueden hacer todo y aprovechan eso, ¿no? Entonces, creo que, bueno, es muy bonito. Y la otra pregunta, la de los hombres involucionados, a ver, es verdad que en general, bueno, pues se puede ver bastante claro que los hombres vamos un poquito por detrás en muchas cosas, un poquito o bastante, ¿no? Si alguien ha hecho algún taller de desarrollo personal, de espiritualidad o de cualquier cosa, lo normal es que sea 80-20, en un buen caso, 80% mujeres, 20% hombres. Yo lo sé porque mi mujer trabaja con mujeres y veo la facilidad que tiene ella para convocar y lo que me cuesta a mí convocar a hombres. Pero también digo que cada vez hay más, que especialmente desde el COVID, con toda la presión que hubo y la incomodidad, muchísimos hombres están despertando, cada vez hay más proyectos, yo tengo muchos alumnos que han estudiado conmigo que luego han empezado sus proyectos, hay talleres, retiros. El fin de semana pasado, por ejemplo, había 2 retiros que yo sepa en España para hombres. Esta semana próxima yo tengo un retiro. O sea, hoy, mañana, no, el sábado voy a estar participando de un evento en Alemania donde le voy a hablar a 500 hombres. Entonces, ya está ocurriendo. En España vamos un poquito por detrás, en Latinoamérica un poquito más por detrás, pero va, está llegando y cada vez hay más. Así es que yo creo que hay fe, hay luz al final del túnel, mujeres. No os preocupéis que ya los hombres están llegando poco a poco, pero vamos más lento, pero llegamos. Bueno, Así es. última pregunta, Jorlet, por favor. Uy, hay muchas, hay muchas. Vamos a dejar esta. ¿Cómo contribuir a los hombres en nuestra vida para expresar su energía femenina cuando la masculina prima y no está balanceada? Y otro que creo que sí es un asunto importante, Francisco, te lo dejo también. Falta el rol masculino en la educación. ¿Qué podemos hacer desde las escuelas con una mirada educativa para acompañar a los niños en su proceso de conexión con su masculinidad, por lo que nos comentaste? Wow. Voy a empezar con la segunda, muy buena. Sí, totalmente falta. Justo el fin de semana pasado estaba en el evento de Cuestiona de Borja Vilaseca, que está desarrollando como una nueva escuela así diferente, y me fijé que todo el cuerpo directivo de esa escuela que van a formar eran todas mujeres. Y si vemos las estadísticas, en la escuela primaria y en infantil, es todavía el dato más grave, entre el 80 y el 90% de los profesores son mujeres, son maestras. Entonces falta el rol masculino. Los niños necesitan que haya también, ver referentes de hombres, profesores, ojalá entregados y que les guste la educación. Entonces, de la misma manera que hay una ley de género en la que se impulsa a las mujeres a que lleguen a puestos directivos, que está muy bien, se podría también hacer algo, por ejemplo, para apoyar a los hombres a que tengan también ese llamado de dedicarse a la educación, a la docencia, porque creo que es súper importante, porque como hablábamos en la charla, que justamente esa parte la vi, es que nos enseñan a ser hombres, mujeres, la mamá, la tía y luego las profesoras del colegio, y eso es un desastre. Necesitamos urgentemente que haya también esa mirada y que haya hombres sobre todo que sirvan de mostrar eso, ¿no? De mostrar un masculino consciente, maduro y que pueda apoyar eso en la educación. Lo que estamos viviendo ahora, que es muy bonito, es que por suerte ahora hombres y mujeres podemos expresar energía femenina y masculina. Antes estábamos, la mujer era femenina y ya no podía hacer nada más, ni que nada que fuera, no podía jugar a fútbol, no podía hacer cualquier cosa que se considerara masculina, y el hombre no podía bailar o no podía hacer algo que se considerara femenino. Entonces, ¿la mujer cómo puede apoyar ahí? Pues simplemente no juzgando y apoyando la expresión libre de eso. Por ejemplo, no juzgando cuando un hombre muestra sus emociones. Si un hombre llora o se siente vulnerable o muestra miedo, pues simplemente apoyarlo y no juzgarlo por ello y dar espacio. Casi siempre, seguramente lo que hay que hacer es nada, simplemente estar presente, porque si él se va a ese espacio femenino,
Si tú quieres incorporar lo masculino, lo único que tienes que hacer es estar presente y ya está, que a veces es lo más difícil, porque lo que queremos justamente es, ay, no, te voy a cuidar, ven que yo te arreglo, ven que yo te voy a curar, ven que yo te voy a sanar, ¿no? Y a veces lo más masculino que se puede hacer es simplemente estar en silencio, dar espacio, quizás dar un abrazo o pedir cómo te puedo apoyar y ya, con eso sería suficiente y quizás no es lo más fácil. Y a ti, Francisco, que disfrutes de ese encuentro con 500 hombres en ese lugar precioso en Berlín. Y bueno, ya sabe la gente dónde te puede localizar en tu Instagram. Nos vemos pronto. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por organizar esto. Ha sido un placer. Un abrazo y gracias a todos. Adiós, hasta pronto.